Seguro que más de uno cuando ha visto la miniatura ha dicho ¿Apocalipto contra el último mohicano? ¿Pero qué versus es este? Pues es un versus que me ha dado la gana sacarme de la manga porque, aunque es cierto que tampoco es que se parezcan en gran cosa o en casi en nada, me apetecía criticar las dos y qué mejor forma que enfrentarlas. Son dos películas muy especiales que vamos a criticar. Y vamos a empezar por la más antigua, la del 92, El último mohicano, esta película de Michael Mann, la dirección, con Daniel Day-Lewis, todavía no tenía el super prestigio que tiene ahora, y una inolvidable banda sonora, seguramente sea una de las cosas más reconocibles de esta película, que narra un poco los entresijos de la guerra entre Francia y Inglaterra por controlar el continente americano, o sobre todo la parte este de la costa este de Estados Unidos, en el momento en el que todavía pues, no era ni una nación, y lo iba a ser todavía en mucho tiempo. Es un poco una especie de pre-western, más o menos, ¿no? A partir de aquí va a empezar, digamos, la verdadera conquista del oeste, y bueno, están los western crepusculares, que es la parte final de esa conquista del oeste, esa frontera que poco a poco se va conquistando, y ese sería un poco el comienzo de esa frontera, así que se podría llamar un pre-western, más o menos. Una película que tiene muchos tintes románticos y también bélicos, porque no deja de ser una película que narra una guerra muy interesante, y además, curiosamente, muy bien hecha. Se ve un tipo de guerra muy diferente a la que hemos visto en muchas otras películas, y Michael Bay se notó que aquí se volcó porque aparte de director está en el guión, y hay muchas escenas muy chulas en cuanto a recreación de esas batallas, por ejemplo con el fuerte hecho de madera, troncos de madera y demás, los cañones y tal. Está bastante bien conseguida, bien recreada, y es de lo mejorcito de la película, porque lo que es la historia en sí es una historia pues más o menos ya vista muchas veces, la historia un poco interracial, ¿no? Daniel Luis es un poco ahí, hijo adoptivo de los mohicanos y no sé qué historia, y al final pues no deja de ser una película con mucha aventura, con mucho componente, como digo, bélico y romántico, y como digo también algo de western, aunque sea muy en la raíz. Película también muy interesante en muchos detalles, por ejemplo la ambientación, lo que sería también esa especie de medio selva, que son más bosques que selvas, pero también esos escenarios que vamos a ver en mucho momento de la película, también cómo son esos pieles rojas y demás, ¿no? Es una historia que combina muchas cosas interesantes, muy bien rematada en algún detalle, como ya digo en la dirección, y también en la música, que por cierto está muy presente en la película, suena todo el rato, al principio, durante la película, un montón de veces. El soniquete que recuerdas de esta película suena muchas veces a lo largo del metraje y acompaña muy bien a la acción de la película. Y además es una banda sonora muy potente que le viene muy bien, suma puntos, como digo yo en estos casos, a la película en sí. Con un Daniel Day-Lewis un poco más de, digamos, actor de acción, porque es un papel bastante físico, con peleas y demás, que está bastante bien conseguido. Aunque es una película muy diferente a lo que solemos verle a este actor desde entonces, que ha hecho muchos papeles muy inolvidables en cuanto a actuación, pero es un papel, como digo, más físico, pero que también le viene muy bien, porque tiene unos rasgos muy especiales, ¿no? Aquí con esta melena que tiene y demás, está bastante bien conseguido. Además, con un cartel, yo diría que mítico de la historia del cine reciente, con este Daniel Day-Lewis ahí caminando hacia cámara con esas... bueno, no es fuegos, son tropas que están detrás de él, ahí el hacha y tal. Es un cartel muy especial de la historia del cine de esos años y desde entonces, y que queda muy bien. Aunque como película es un producto que para mi gusto la ves ahora y se queda un pelín coja en algún detalle, porque como no se acaba de centrar en algo, o sea, aventuras, ya he dicho, bélico, incluso por supuesto la historia romántica que va a tener con Madeleine Stone, es como que no acaba de centrarse en nada concreto y queda un poco diluido entre todo. Eso sí, en cuanto a metraje está súper bien, es 1 hora y 40, 40 y poco, con lo cual se pasa volando, y la historia además tiene momentos muy potentes, tanto de cine bélico como de aventuras, y una parte final muy potente, muy chula, además en un lugar, una localización muy chula, con unas rocas, unos desfiladeros ahí espectaculares, que la verdad es que solamente... por cómo se rodó esa escena en un parque natural, además de Estados Unidos, creo que de Carolina del Norte, tuvo que ser muy interesante ver el rodaje en sí, porque tuvo que ser además bastante peligroso, y es una de esas cosas que mola bastante de ver la película y cómo ha envejecido la misma. Aunque en cuanto a historia, a mí ya no me parece tan fascinante como podía ser en su momento, que en su momento sí que fue una película de mucho prestigio, la ves ahora y te gusta, está muy bien hecha, muy bien rematada, ha envejecido muy bien en muchas cosas, pero ya no deslumbra igual que en su momento. Quizá porque ahora estamos muy acostumbrados a todo, o quizá demasiado. Pero en lo que más importa de la historia, lo que he comentado, sin duda alguna, ha envejecido muy bien y le ha pasado muy bien el tiempo, porque además hay mucha calidad, hay muchos buenos nombres detrás. El propio Daniel Day-Lewis, como digo, Michael Mann en la dirección, aunque es una película muy diferente a lo que hemos visto de este director después, no tiene nada que ver con el resto de su filmografía, lo cual es muy interesante porque muchos directores se ciñen siempre a un género, a un tipo de película, y este hombre ha tocado bastantes palos diferentes como este, que desde luego no tiene nada que ver, pues ya digo, ni con
con Collateral, ni con Hit, ni con Ali, ni con El Dilema, no tiene nada que ver con esas películas y de luego le quedó un producto muy resultón. Así que le pongo una nota alta, aunque no tanto como esperaba a la hora de revisionarla, porque ya recordaba poquito de ella, hacía bastante que no la veía y no recordaba demasiado y pensaba que iba a impactar más, pero es una buena película. Así que la pongo un 7,5, 7,75. Y pasa ahora a Apocalipto, esta película de 2006, con Mel Gibson en la dirección, una película realmente especial, aparte, que tengo recientemente en Blu-ray, que se ve muy bien, por cierto, muy recomendable el Blu-ray. De hecho, es una película que podría estar algún día en 4K, porque tiene muchas cosas muy chulas, muy bien hechas, en cuanto a imagen y fotografía y demás, los paisajes, la recreación de esta de las pirámides aztecas y demás es muy potente, y es una película muy visual ante todo, muy visual y con muchos sonidos, porque claro, para empezar los protagonistas hablan, si no me equivoco, eran aztecas o en dialectos aztecas o de aquella época, mayas y demás. Es que yo me lío con mayas, aztecas, olmecas y esas cosas, lo siento mucho. Si me he equivocado o acabo de dar una patada tremenda a la historia, lo siento mucho. Lo he hecho sin mala fe, solamente desde el desconocimiento que tengo en casi todo. Y es una película de luego muy interesante, porque ya incluso me acuerdo cuando empezaban a salir imágenes de ella antes de que se estrenase y demás, en el rodaje. Veías a Mel Gibson en plan loco, mezclado con los de la tribu, que dice, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Está haciendo un documental? Se ha infiltrado en una tribu tipo Apocalipsis Caníbal o algo así, o qué está haciendo este hombre. Luego finalmente va a ser una película de aventuras con tintes de acción, incluso también hasta bélica, podríamos decir en algún detalle. Por eso la liga un poco al Último Mohicano de aquella manera, pero básicamente, como digo, era una excusa para hablar de las dos, porque sobre todo esta tenía muchas ganas de criticarla de una forma un poquito más calmada. Un Mel Gibson que es un director que ya sabemos que, digamos, que no tiene redaños, no se preocupa demasiado en mostrar, por ejemplo, violencia. Es una película bastante violenta y cruda en algunos detalles, pero también, claro, lo que te cuenta de la historia en sí, la época en la que transcurre y demás, pues es muy cruda. Todos sabemos lo que ocurrió con esta película, que hubo bastante polémica en su momento, y eso que era el 2006, que las redes sociales no existían ni nada, imagino lo que sería ahora, por el tema del, bueno, pues en fin, la espalda que le dan a la historia o al periodo histórico, porque supuestamente, pues lo que ocurre al final, no voy a decir nada, por si acaso alguno todavía no la ha visto, y luego me regañan, que aunque hayan pasado, pues 15 o 16 años, pues alguno dirá, es que yo no la he visto, me he desvelado al final. Pues mira, hijo mío, 16 años para una película como esta. Pero no lo digo por si acaso. Y bueno, lo que ocurre, pues al final, la última escena es como que, bueno, pues que no ocurrió y que históricamente es una auténtica locura, pero bueno, pues lo hizo y yo creo que también lo hace por un detalle muy interesante, porque ahora que está tan de moda el tema de atacar un poco lo que ocurrió con la conquista de América y demás por parte de los antiguos españoles, pues yo creo que también Mel Gibson ahí deja un detalle un poco de crítica en plan, pues un poco como que la humanidad siempre ha estado un poco al tema de opresores y oprimidos. Aquí los protagonistas son los oprimidos, que son pues esa tribu, pues eso, que básicamente sobrevive en el día a día cazando y poco más, y de repente llegan unos opresores que son más poderosos, o sea, vamos a decir, una tribu más desarrollada, también más tecnológica, más poderosa, más fuerte, en cuanto, por ejemplo, a herramientas y en cuanto a, pues eso, y de edificación de pirámides y cosas así, culto al sol y demás, y que básicamente va consiguiendo, pues eso, esclavos, mano de obra y también personas para que sean sacrificadas, en una escena bastante cruda, bastante potente, y que supuestamente ahí sí creo que es bastante fiel a la realidad, aunque es un tema que, en fin, ya sabéis que hay mucho misterio en torno a esas civilizaciones mayas, aztecas y demás, qué pasó con ellas, porque hay muchos misterios. Supone que en algunos casos incluso ciudades enteras fueron de un día para otro abandonadas, hay mucho misterio, es un tema que todavía hay mucho por descubrir seguramente a lo largo del tiempo, y aquí sin duda lo que más impacta de la película es lo bien recreada que está en muchos detalles, porque lo que es la fotografía, la banda sonora, incluso las propias actuaciones están muy bien llevadas, la dirección de Mel Gibson es muy enérgica. Y los actores, pues oye, aparte de hablar en ese idioma original, pues están bastante bien conseguidos. El protagonista es un actor que ya se ha visto en algunas otras películas, que tiene mucho carisma, aunque no es un actor que haya hecho gran cosa después de esto, hay que decirlo, pero tiene mucha carisma y demás, y soporta muy bien la película con muy pocos diálogos, hay que decirlo. Pero en cuanto a visualmente es muy potente. De hecho, además hay uno o dos villanos que son muy, muy villanos, vamos, de absoluto villano, que cuando les pasa lo que les tiene que pasar en la parte final, lo gozas porque merecen que sean
y machacados, como si que mueran de la peor manera posible. Aunque lo que sería la parte visual de la parte de las pirámides es lo más potente, lo más destacable de la película. Impacta bastante, está muy bien recreada y muy bien hecha. Se nota que además había muchos medios en cuanto a los decorados. Tuvo que ser una importante inversión en cuanto a decorados. Y bueno, el tema del making of y cómo se hizo, la verdad es que no lo he visto, pero tengo ganas de revisionarlo, porque desde luego tiene que ser muy interesante ver cómo hicieron pues la recreación de las pirámides y demás, en fin, el eclipse y tal y cual, y por supuesto la parte final que ya digo no voy a decir. Una película que tiene mucho componente de aventura, como le pasa al último Mohicano, aunque también tiene componente por supuesto de, digamos, bélico o de dramático y demás, pero yo creo que la parte aventurera es muy interesante. Incluso hay un detalle, hay una zona de la película que recuerda un poquitín a Depredador, que es simpática, es simpática. La verdad es que Mel Gibson es un director muy especial, que como digo, no tiene remilgos en hacer violencia y escenas fuertes, no llega a ser una cosa gore, tan gore como lo que podemos ver, por ejemplo, en La Pasión de Cristo, que por cierto tengo ganas de revisionar, porque creo que ahora le veré con otros ojos a esa película. Y es un director muy interesante, a ver qué nos tiene preparados ahora con su nuevo trabajo, si es que algún día llega, la de supuestamente el remake de Grupo Salvaje, que en manos de este director puede ser un producto muy potente, aunque habrá que verlo. Y desde luego Apocalipto creo que es una película algo olvidada, porque en su momento no tuvo una gran repercusión, quizá la polémica que le rodeó con ese final tan, bueno, pues que se sale un poco de lo que debía haber sido o de lo histórico, le perjudicó o fue mal criticada o fue maltratada en algún detalle, pero creo que con el tiempo se le ha ido poniendo en su sitio y mucha gente la pone entre lo mejorcito de este director, que tiene bastantes obras importantes. Así que Apocalipto, muy recomendable, visualmente muy potente, y si podéis verla en Blu-ray, como en mi caso, desde luego se agradece. Así que, para mi gusto, película que, lo siento mucho, pero a mis ojos de hoy, o a mis ojos de cinéfilo de poca monta, como soy yo, me gusta más, la disfruto más, es un gran espectáculo, visualmente muy potente, y la pondría por delante del Último Mohicano, aunque la banda sonora del Último Mohicano es más potente. Esta también es muy buena, pero de otro estilo muy diferente, y la pongo mejor nota. La pongo un 8,25, 8,5. Así que ahora os dejo a vosotros si queréis machacarme y vilipendiarme por poner por delante Apocalipto del Último Mohicano, pero bueno, ya sabéis que es cuestión de gustos y que mis gustos son los que son y que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.